Querido señor obispo auxiliar, querido cabildo, querido deán, sacerdotes, querido también hermanos que en estas horas de la mañana aquí, habituales de la misa de 12 de la catedral, estáis en estos momentos participando en el centro y la cumbre de la vida cristiana, que es la Eucaristía, como dice el Concilio Vaticano II. También un saludo muy especial a través de los que nos están viendo a través de la televisión de la 13, el canal diocesano. Hoy es el día de la jornada de las diócesis, de la Iglesia diocesana. Todas las diócesis del mundo, diócesis de España, celebran este día en que miramos a la Iglesia, en este caso, que camina en Toledo, uniendo nuestra vida a ese Dios que es un Dios de vivos y no es un Dios de muertos. Por eso, en el Evangelio de hoy, como siempre, esa palabra de Dios que se dirige a nosotros como respuesta a todos nuestros interrogantes, yo quería en esta jornada diocesana, en esta jornada de la Iglesia diocesana, como en el lema que la Conferencia Episcopal nos ha ofrecido, gracias por tantos, pues dar gracias a Dios por tantos y por tanto. Por tanto, a los pastores de la Iglesia, obispos, sacerdotes, diáconos. Gracias también a la vida consagrada. Nuestra Iglesia diocesana, este año el subrayado es para los consagrados y consagradas, consagrados para la misión. Tantos hombres y mujeres que desde los carismas que han enriquecido siempre nuestra Iglesia diocesana siguen siendo como lo que nos están diciendo en tantos y tantos lugares, cómo sabe el amor de Dios. Y por último también gracias por tantos y por tanto a los laicos, a las familias, a ese gigante que hay que despertar cada vez más si queremos, como decía Juan Pablo II, que hace 40 años estaba en España y el día 4 de noviembre aterrizó en Toledo, el Papa Juan Pablo II, hablando del laicado, como repite el Papa Francisco continuamente, hay que despertar ese gigante si queremos que verdaderamente sea una realidad la nueva evangelización o tantos y tantos lugares como necesitan el Evangelio. En este sentido, esta jornada es para decir, amo a mi Iglesia. Amo a la Iglesia que camina en Toledo, amo a la Iglesia de mi diócesis, la amo, y la amo porque me ha dado a Jesucristo. En el tiempo de San Ignacio de Loyola existía también un famoso humanista, Erasmo de Rotterdam, y Lutero quería a toda costa que dejase la Iglesia católica para que se uniese a la reforma que él había emprendido. Lutero le decía, deja la Iglesia que está llena de pecadores, está lleno de gente incoherente, está llena verdaderamente de miseria. Erasmo de Rotterdam, que no tenía la santidad que tenía, por ejemplo, Ignacio de Loyola, que es contemporáneo suyo, pero era un hombre listo y sobre todo era un hombre también sabio. Le decía a Lutero, jamás dejaré la Iglesia católica, sobre todo por dos razones. La primera, porque me afecta a mí. No todas las instituciones aceptan a todos los hombres y mujeres. La Iglesia nos acoge, nos acepta, nos quiere a todos. Y él, Erasmo, tenía ese agradecimiento inmenso a la Iglesia por tanto y por tantos. Gracias porque me ha acogido a mí, porque me ha sostenido en su seno, porque me sigue dando a Jesucristo los sacramentos, la vida, ¿no? Y segundo, sigo en la Iglesia y no la dejaré nunca, porque desde dentro tengo siempre la esperanza de que cada vez vaya a mejor y sea mejor. Porque es verdad que, como decía también un papa, San Pablo VI, la Iglesia solo la transforman, la cambian los santos.
De las crisis que vivimos de todo tipo, solo han sacado a la Iglesia los santos. Por eso yo querría, en la línea que dice el Evangelio, un Evangelio de hoy que nos vaya preparando, que estamos terminando prácticamente pronto el año litúrgico para comenzar un nuevo año con el Adviento, y ya está hablando de la resurrección de la carne, de lo que se llama la escatología, los últimos tiempos. Es verdad que a Jesús los saduceos le ponen lo que se llamaba esta especie como de pega del levirato, que era de los cuñados, era así más o menos. Es decir, esa mujer que ha estado casado con 7 hermanos, ¿de cuál de esos hermanos va a ser? Jesús responde de una manera genial, de una manera como siempre, con lo que es Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Viene a decir Jesucristo que en el cielo, que por supuesto resucitarán los muertos, pero en el cielo seremos como ángeles, y viene a decir que el único esposo que habrá será Jesucristo. Y detrás de Jesucristo irá todos los que verdaderamente vivamos en ese gozo y en esa alegría de la salvación. Por tanto, Jesucristo responde como siempre, magistralmente. En el fondo, Él es el único esposo, y si resucita la cabeza, que es Él, resucitaremos nosotros, que somos su cuerpo. Por tanto, ¿qué significa esta jornada hoy a la luz del Evangelio? Primero, para agradecer. Por Castilla decimos que es de bien nacidos ser agradecidos. ¿Has agradecido tú alguna vez a tu iglesia que camina en Toledo, a tu iglesia? Tantas y tantas realidades, por los pastores, los sacerdotes, el seminario. Estoy pensando, por ejemplo, en tantos y tantos lugares vaciados de nuestra diócesis, donde sigue habiendo sacerdotes. El mundo rural, los pueblos, a veces más perdidos. Allí llega el sacerdote, muchas veces un sacerdote joven, que celebra 3 misas todos los domingos y que está allí realmente presente en aquella comunidad, que a lo mejor no tiene ni siquiera a veces casi ni fieles, y que a lo mejor ni siquiera hay niños ya para la primera comunión o para confirmar. Pero ahí está la Iglesia, porque la Iglesia solo existe para evangelizar, para anunciar a Jesucristo. Por eso yo quiero dar gracias por todos los pastores en los pueblos, en las ciudades, en los barrios, en las periferias, atendiendo y yendo a visitar las cárceles, los hospitales. No existe ningún lugar donde no esté la Iglesia, porque la Iglesia solo existe para anunciar a Jesucristo. ¿Has dado tú alguna vez gracias por el pastor que te bautizó, que te casó, que te da la Eucaristía cada domingo, que te enseña a amar a Jesús, que ha hecho que la parroquia viva a través de los catequistas, anunciando también y dándote la catequesis para que tus hijos hagan la primera comunión o se confirmen, o están al lado de los enfermos, de los que sufren? Segundo, gracias también por los consagrados, a los cuales saludo muy cordialmente los que nos están viendo, quizás desde la enfermería o de tantos lugares y casas religiosas, tantas religiosas, religiosos que han entregado su vida a Jesucristo. Aquella frase memorable que tuvo José Luis Martín Descalzo cuando vino el Papa, verdaderamente el Papa Santo también, Juan Pablo II, a España, y llamó a los consagrados lo mejorcito de la Iglesia. Cuántos consagrados misioneros, misioneras, cuántos hombres y mujeres que dan la vida continuamente entregándola por el Señor. Quizás no salgan en las portadas de los periódicos, ni de las revistas, ni de los primeros programas de televisión, pero allí están ellos y ellas entregando lo mejor que tienen y lo mejor que son. Gracias por tantos carismas que hay en la Iglesia. Siempre recuerdo que me impactó mucho cuando estaba de un modo tan lacerante y tan sufriente en el mundo el SIDA,
que la misma Organización Mundial de la Salud tuvo que reconocer que en poco tiempo la misma Iglesia y miles de religiosos estaban atendiendo precisamente a estas personas necesitadas. La Iglesia, alguien dijo, todavía sabía casi realmente estando allí en aquellos lugares donde se sufría, adelantándose incluso a muchas instituciones civiles. La Iglesia siempre ha estado, y reconoció incluso la Organización Mundial de la Salud, que del 100% que atendían a los casos de SIDA, más del 40% estaba en manos de los religiosos y religiosas de la Iglesia. Tantos y tantos servicios, allá donde verdaderamente se requiere encender pequeñas luces, allí está la Iglesia, por tantos, anunciando la vida eterna, como dice hoy el Evangelio de Jesús. Nosotros, como decía también la fundadora de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, cuidamos los cuerpos, salvamos las almas, ayudamos a la salvación eterna. Y por último, gracias al laicado, a vosotros que estáis aquí, a los hombres y mujeres que seguís entregando la vida en el voluntariado, en Cáritas, Manos Unidas, en un laicado tan impresionante. Ayer me reunía yo aquí precisamente con el apostolado seglar, con los movimientos, las asociaciones. Gracias a todos verdaderamente por esa labor que se hace tan espectacular y tan impresionante, o tan sencilla, pero tantos y tantos que en las parroquias, en las asociaciones, en los movimientos entregan la vida. Gracias por tantos y por tanto. Por tantos que seguís colaborando con la Iglesia, porque también la conversión pasa por el bolsillo y no debe estar nunca en crisis nuestra ayuda a la Iglesia, que necesita tantos medios para sustentar tantas instituciones como tiene, y que verdaderamente lo único que sirve esas instituciones es para llevar a Jesús. Porque como decía Pablo VI en Evangelii Nuntiandi, recogiendo toda la herencia del Concilio Vaticano II tan rica, la Iglesia solo existe para decir a cada ser humano: Cristo te ama, Cristo ha nacido por ti, Cristo ha muerto por ti, Cristo ha resucitado por ti. Y la Iglesia existe y vive para ser buena noticia para los pobres y buena noticia para los que sufren. Que hoy demos gracias a Dios por tantos y por tantos que entregan la vida, pastores, vida consagrada, laicos, familia, y por tanto como hace la Iglesia, que a veces no se reconoce, pero no importa, la reconoce el Señor, que es el mejor pagador que existe, y sobre todo también vosotros, los que domingo tras domingo acudís a la Eucaristía, donde día tras día vivís comprometido en vuestras parroquias, en vuestros pueblos, en vuestras asociaciones, o sencillamente seguís colaborando con la Iglesia, porque sabéis que sigue anunciando la buena noticia para los que sufren. Que María, Madre de la Iglesia, nos ayude a vivir sembrando esperanza.